La educación cristiana. Capítulo 19. La primera escuela del niño. Y vivirán con sus hijos. En su sabiduría, el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres, como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Son en muchos respectos silenciosas y graduales, pero si se ejercen de la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para ver la verdad y la justicia. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por medio de instrumentos elegidos por él. ¡Cuán importante es, pues, la escuela del hogar! En esta escuela, el primer grado, debe utilizarse el mejor talento. Sobre los padres recae la obligación de dar instrucción física, mental y espiritual. Debe ser el objeto de todo padre asegurar para su hijo un carácter bien equilibrado, simétrico. Esa es una obra de no pequeña magnitud e importancia, una obra que requiere ferviente meditación y oración, no menos que esfuerzo paciente y perseverante. Hay que echar un fundamento correcto, levantar un armazón fuerte y firme, y luego, día tras día, adelantar la obra de edificar, pulir y perfeccionar. Los niños pueden ser educados para el servicio del pecado o para el servicio de la justicia. Salomón dice: «Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella». Este es un lenguaje positivo. La educación que Salomón ordena ha de dirigir, educar y desarrollar. Pero para hacer esta obra, los padres mismos deben comprender el camino por el cual debe andar el niño. Es imposible para ellos dar a sus hijos la debida preparación a menos que se entreguen primero a Dios y aprendan del gran Maestro lecciones de obediencia a su voluntad. Es mucho más fácil dar la preparación física, el desarrollo del cuerpo, que impartir la preparación espiritual. La pieza de los niños, el terreno de juegos, el taller, la siembra de la semilla y la recolección de la mies, todas estas cosas proporcionan educación física. En circunstancias ordinariamente favorables, el niño adquiere naturalmente su vigor saludable y el debido desarrollo de su organismo. Sin embargo, aun en las cosas físicas debe educárselo cuidadosamente. La cultura del alma, que da pureza y elevación a los pensamientos y fragancia a las palabras y los actos, requiere el esfuerzo más esmerado. Requiere paciencia para mantener todo mal motivo apartado del jardín del corazón. En ningún caso debe descuidarse la preparación espiritual, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Algunos colocan la educación después de la religión, pero la verdadera educación es religión. La Biblia debería ser el primer libro de texto del niño. De este libro los padres han de dar sabias instrucciones. La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. De ella, los niños han de aprender que Dios es su Padre, y de las hermosas lecciones de su palabra han de adquirir un conocimiento de su carácter. Por la inculcación de sus principios, deben aprender a hacer justicia y juicio. Por alguna razón, a muchos padres les desagrada el dar instrucción religiosa a sus hijos, y los dejan obtener de la escuela sabática el conocimiento que es su privilegio y deber impartir. Estos padres no cumplen con la responsabilidad que se les ha impuesto, el dar a sus hijos una educación completa.
Dios ordena a su pueblo que críe a sus hijos en la educación y admonición del Señor. ¿Qué significa esto? La educación y la admonición del Señor significa enseñarles a ordenar su vida por los requerimientos y lecciones de la palabra, ayudarles a obtener una clara comprensión de las condiciones de entrada en la ciudad de Dios. Las puertas de aquella ciudad no serán abiertas a todos los que quieran entrar en ella, sino tan solo a los que han estudiado para conocer la voluntad de Dios y han entregado su vida al dominio del Creador. Padres, sean sencillas las instrucciones que dais a vuestros hijos y aseguraos que las comprendan claramente. Las lecciones que aprendéis de la palabra debéis presentarlas a sus mentes juveniles con tal claridad que no puedan dejar de comprenderlas. Por sencillas lecciones sacadas de la palabra de Dios y de su propia experiencia, podéis enseñarles a conformar su vida a la norma más alta. Aún en la infancia y la adolescencia pueden aprender a vivir vidas llenas de reflexión y fervor, vidas que den una rica mies de bien. El altar de la familia. Dios debe ser honrado en todo hogar cristiano con los sacrificios matutinos y vespertinos de oración y alabanza. Debe enseñarse a los niños a respetar y reverenciar la hora de oración. Es deber de los padres cristianos levantar mañana y noche, por oración ferviente y perseverante, un cerco en derredor de sus hijos. En la iglesia del hogar, los niños han de aprender a orar y a confiar en Dios. Enseñadles a repetir la ley de Dios. Así se instruyó a los israelitas acerca de los mandamientos. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Venid con humildad, con un corazón lleno de ternura, con una comprensión de las tentaciones y peligros que hay delante de vosotros mismos y de vuestros hijos. Por la fe, vinculadlos al altar, suplicando el cuidado del Señor por ellos. Educad a los niños a ofrecer sus sencillas palabras de oración. Decidles que Dios se deleita en lo que invoquen. ¿Pasará por alto el Señor del cielo tales hogares sin dejar una bendición en ellos? No, por cierto. Los ángeles ministradores guardarán a los niños así dedicados a Dios. Ellos oyen las alabanzas ofrecidas y la oración de fe y llevan las peticiones a aquel que ministra en el santuario en favor de su pueblo y ofrece sus méritos en su favor. La disciplina del hogar. Se les ha de enseñar a los niños que sus capacidades les fueron dadas para honra y gloria de Dios. A este fin deben aprender la lección de la obediencia, porque únicamente mediante vidas de obediencia voluntaria pueden prestar a Dios el servicio que Él requiere. Antes que el niño tenga suficiente edad para razonar, ya se le puede enseñar a obedecer. Debe inculcársele el hábito mediante esfuerzos amables y persistentes. Así se podrán evitar, en un extenso grado, aquellos conflictos ulteriores entre su voluntad y la autoridad, que tanto contribuyen a despertar en las mentes de los jóvenes la enemistad y la amargura hacia sus padres y maestros, y demasiado a menudo resistencia a toda autoridad humana y divina. Muéstrese a los niños que la verdadera reverencia se revela por la obediencia. Dios no ha ordenado nada que no sea esencial, y no hay otra manera de manifestarle reverencia tan agradable fuera de la obediencia a lo que Él dijo. La madre es la reina del hogar, y los niños son sus súbditos. Ella debe gobernar sabiamente su casa en la dignidad de su maternidad. Su influencia en el hogar ha de ser suprema, su palabra ley. Si ella es cristiana,
bajo la dirección de Dios, conquistará el respeto de sus hijos. Decid a vuestros hijos exactamente lo que requerís de ellos. Luego hacedles comprender que deben obedecer a vuestra palabra. De esta manera les estaréis enseñando a respetar los mandamientos de Dios, que declaran sencillamente: harás y no harás. Pocos padres empiezan bastante temprano a enseñar a sus hijos a obedecer. Generalmente se permite que el niño tome la delantera a sus padres en 2 o 3 años, al olvidarse de disciplinarlo, pensando que es demasiado joven para aprender a obedecer. Nunca debe permitírseles que manifiesten falta de respeto hacia sus padres. Nunca la terquedad se debe dejar sin reprensión. El futuro bienestar del niño requiere una disciplina bondadosa y amante, pero firme. Hay una afección ciega que permite a los niños que hagan lo que quieren, pero dejar a un niño que siga sus impulsos naturales es permitirle que su carácter se deteriore y se haga eficiente en el mal. Los padres sabios no dirán a sus hijos: sigue tu propia elección, ve a donde quieras y haz lo que quieras, sino escucha la instrucción del Señor. A fin de que no se eche a perder la belleza de la vida del hogar, deben hacerse y aplicarse reglas sabias en él. Es imposible describir el mal que resulta de dejar a un niño librado a su propia voluntad. Algunos de los que se extravían por habérselos descuidado en la infancia volverán en sí más tarde por habérseles inculcado lecciones prácticas, pero muchos se pierden para siempre, porque en la infancia y en la adolescencia recibieron una cultura tan solo parcial, unilateral. El niño echado a perder tiene una pesada carga que llevar a través de su vida. En la prueba, en los chascos, en la tentación, seguirá su voluntad indisciplinada y mal dirigida. Los niños que nunca han aprendido a obedecer tendrán caracteres débiles e impulsivos. Procurarán gobernar, pero no han aprendido a someterse. No tienen fuerza moral para refrenar su genio díscolo, corregir sus malos hábitos o subyugar su voluntad sin control. Los hombres y las mujeres heredan los errores de la infancia no preparada ni disciplinada. Al intelecto pervertido le resulta difícil discernir entre lo verdadero y lo falso. Los padres que aman verdaderamente a Cristo dan testimonio de ello en un amor hacia sus hijos que no será demasiado indulgente, sino que obrará sabiamente para su mayor bien. Dedicarán toda energía y capacidad santificada a la obra de salvar a sus hijos. En vez de tratarlos como juguetes, los considerarán como la adquisición de Cristo y les enseñarán que deben llegar a ser hijos de Dios. En vez de permitirles entregarse al mal genio y a los deseos egoístas, les enseñarán lecciones de dominio propio. Y los niños serán, bajo la debida disciplina, más felices, mucho más felices, que si se les permitiese hacer como se lo sugieren sus impulsos irrefrenados. Las verdaderas virtudes de un niño consisten en la modestia y la obediencia, en oídos atentos para escuchar las palabras de dirección, en pies y manos voluntarios para andar y trabajar en la senda del deber. Hágase atrayente el hogar. Mientras muchos padres yerran por el lado de la indulgencia, otros van al extremo opuesto y rigen a sus hijos con vara de hierro. Parecen olvidarse que ellos mismos fueron una vez niños. Tienen una dignidad extremada, son fríos y carentes de simpatía. La alegría y las travesuras infantiles, la actividad incesante de las vidas jóvenes, no hallan excusas a sus ojos. Tratan las faltas triviales como pecados graves. Tal disciplina no es semejante a la de Cristo. Los niños así educados temen a sus padres, pero no los aman.
no les confían las cosas que les pasan. Una de las cualidades más valiosas de la mente y del corazón queda paralizada como una planta tierna bajo el viento del invierno. Aunque no hemos de entregarnos a un afecto ciego, tampoco hemos de manifestar una severidad indebida. Los niños no pueden ser llevados al Señor por la fuerza. Se les puede conducir, pero no arrear. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, declara Cristo. Él no dice, mis ovejas oyen mi voz y se las obliga a andar en la senda de la obediencia. Nunca deben los padres causar dolor a sus hijos por la dureza y por las exigencias irrazonables. La dureza ahuyenta las almas y las hace caer en la red de Satanás. Administrar las reglas del hogar con sabiduría y amor, no con vara de hierro. Los niños responderán con obediencia voluntaria a la ley del amor. Elogiad a vuestros hijos siempre que podáis. Haced que sus vidas sean tan felices como fuere posible. Proveedles diversiones inocentes. Haced del hogar un Betel, un lugar santo, consagrado. Mantened blando el terreno del corazón por la manifestación del amor y del afecto, preparándolo así para la semilla de la verdad. Recordad que el Señor da a la tierra no solamente nubes y lluvias, sino el hermoso y sonriente sol que hace germinar la semilla y hace aparecer las flores. Recordad que los niños necesitan no solamente reproches y corrección, sino estímulo y encomio, el agradable sol de las palabras bondadosas. El hogar debe ser para los niños el lugar más atrayente del mundo, y la presencia de la madre debiera ser su mayor encanto. Los niños tienen naturaleza sensible y amante. Es fácil agradarles y es fácil hacerlos desgraciados. Con suave disciplina, con palabras y actos bondadosos, las madres pueden ligarlos a su corazón. Sobre todas las cosas, los padres deben rodear a sus hijos de una atmósfera de alegría, cortesía y amor. Los ángeles se deleitan en morar en un hogar donde vive el amor, y éste se expresa tanto en las miradas y las palabras como en los actos. Padres, permitid que el sol del amor, la alegría y un feliz contentamiento penetre en vuestro corazón y dejad que su dulce influencia impregne el hogar. Manifestad un espíritu bondadoso y tolerante y estimuladlo en vuestros hijos, cultivando todas las gracias que alegran la vida del hogar. La atmósfera así creada será para los niños lo que son el aire y el sol para el mundo vegetal, y favorecerá la salud y el vigor de la mente y del cuerpo. En vez de apartar de sí a sus hijos, para que no la molesten con sus ruidos o sus pequeñas necesidades, planee la madre sus diversiones o trabajos livianos, que mantengan ocupadas las manos y activas las mentes. Compenetrándose de sus sentimientos y dirigiendo sus diversiones y ocupaciones, la madre ganará la confianza de sus hijos, y así podrá corregir tanto más eficazmente sus malos hábitos o refrenar sus manifestaciones de egoísmo o apasionamiento. Una palabra de cautela o reproche, pronunciada en el momento oportuno, será de gran valor. Por un amor paciente y vigilante, ella puede encauzar la mente de sus hijos en la debida dirección, cultivando en ellos hermosos y atrayentes rasgos de carácter. Los niños poco promisorios. Algunos tienen mayor necesidad que otros de paciente disciplina y bondadosa educación. Han recibido como legado rasgos de carácter poco promisorios y por eso tienen tanto mayor necesidad de simpatía y amor. Por sus esfuerzos perseverantes se puede preparar a estos niños díscolos para que ocupen un lugar en la obra del Maestro. Poseen facultades sin desarrollarse que una vez despiertas los habilitarán para ocupar lugares
mucho más destacados que los de aquellos de quienes se esperaba más. Si tenéis hijos de temperamentos peculiares, no permitáis por ello que la plaga del desaliento pese sobre sus vidas. No deben darse órdenes a voces, ni debe haber palabras descorteses, exasperantes, duras, ni expresiones severas o llenas de lobreguez. Ayudadles por la manifestación de tolerancia y simpatía. Fortalecedlos con palabras amorosas y actos de bondad para que venzan sus defectos de carácter. El intento de quebrantar la voluntad contraría los principios de Cristo. La voluntad del niño debe ser dirigida y guiada. Salvad toda la fuerza de la voluntad, porque el ser humano la necesita toda, pero dadle la debida dirección. Tratadla sabia y tiernamente como un tesoro sagrado. No la desmenucéis a golpes, sino amoldadla sabiamente, por precepto y verdadero ejemplo, hasta que el niño llegue a los años en que pueda llevar responsabilidad. ¿Cuándo y cómo castigar? La madre puede preguntarse, ¿no habré de castigar nunca a mi hijo? Puede ser que los azotes sean necesarios cuando los demás recursos fracasen. Sin embargo, ella no debe usar la vara si es posible evitarlo. Pero si las correcciones más benignas resultan insuficientes, el castigo para hacer volver al niño en sí debe ser administrado con amor. Frecuentemente una sola corrección de esta naturaleza bastará para toda la vida, pues demostrará al niño que él no tiene en sus manos las riendas del dominio. Y cuando este paso llega a ser necesario, se le debe inculcar seriamente al niño el pensamiento de que se administra el castigo no para la satisfacción de los padres ni como acto de arbitraria autoridad, sino para su propio beneficio. Debe enseñársele que todo defecto no corregido le ocasionará desgracia y desagradará a Dios. Bajo esa disciplina, los niños hallarán su mayor felicidad en someter su voluntad a la voluntad de su Padre celestial. A veces hacemos más para provocar que para ganar. He visto a una madre arrebatar de la mano de su hijo algo que le ocasionaba placer especial. El niño no veía la razón de ello y naturalmente se sintió maltratado. Luego siguió un altercado entre ambos y un vivo castigo puso fin a la escena, por lo menos aparentemente. Pero esta batalla dejó en la mente tierna una impresión que no se iba a borrar fácilmente. Esa madre actuó imprudentemente, no razonó de causa a efecto. Su acción dura, poco juiciosa, despertó las peores pasiones en el corazón de su hijo. Y en toda ocasión similar, esas pasiones se iban a reactivar y fortalecer. ¿Pensáis que Dios no se fija en la manera en que tales niños son corregidos? Él lo ve y sabe cuáles podrían haber sido los bienaventurados resultados de la obra de corrección hecha de una manera que hubiese conquistado en lugar de repeler. No corrijáis nunca a vuestros hijos si estáis airados. Un arrebato vuestro no curará el mal genio de vuestro hijo. De todos, este es el momento en que debéis actuar con humildad, paciencia y oración. Es el momento de arrodillarse con los niños y pedir perdón al Señor. Si sois padres cristianos, antes de ocasionar dolor físico a vuestro hijo, revelaréis el amor que tenéis para con vuestros pequeñuelos que yerran. Mientras os postráis delante de Dios con vuestro hijo, presentaréis al Redentor lleno de simpatía sus propias palabras. Dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Esta oración traerá a los ángeles a vuestro lado. Vuestro hijo no olvidará estos incidentes y la bendición de Dios descansará sobre tal instrucción, guiándolos a Cristo.
Cuando los niños comprenden que sus padres están procurando ayudarles, pondrán todas sus energías en la debida dirección. Y para los niños que reciben la debida instrucción en el hogar, las ventajas de nuestras escuelas serán mayores que para aquellos a quienes se ha dejado crecer sin ayuda espiritual en casa. Necesitamos de continuo una nueva revelación de Cristo, una experiencia diaria que armonice con sus enseñanzas. Altos y santos resultados están a nuestro alcance. El propósito de Dios es que progresemos siempre en conocimiento y virtud. Su ley es eco de su propia voz, que dirige a todos la invitación: sube más arriba, sé santo, cada vez más santo. Cada día podemos adelantar en la perfección del carácter cristiano. Las tentaciones a que estamos expuestos cada día hacen de la oración una necesidad. Todo camino está sembrado de peligros. Los que procuran rescatar a otros del vicio y de la ruina están especialmente expuestos a la tentación. En continuo contacto con el mal, necesitan apoyarse fuertemente en Dios si no quieren corromperse. Cortos y terminantes son los pasos que conducen a los hombres desde las alturas de la santidad al abismo de la degradación. En un solo momento pueden tomarse resoluciones que determinen para siempre el destino personal. Al no obtener la victoria una vez, el alma queda desamparada. Un hábito vicioso que dejemos de reprimir se convertirá en cadenas de acero que sujetarán a todo el ser.